En vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos el programa número 205 del Derecho y al Revés. Un abrazo a Fede Politi, que me daba el pie, nuestro productor, firme ahí en el piso, Gerardo Subirana en la producción, como siempre, indispensables para que esto pueda salir al aire. Tenemos el informe reciente del día, coronavirus en Argentina, 589 muertos, 27.260 casos. Por ahí la buena noticia que uno trata de encontrar alguna es que la positividad baja un poquito, 25%, un poco más baja que ayer, un poquito más alta que antes de ayer, pero se hicieron más de 100.000 testeos, con lo cual parecería que la pequeña pendiente, más bien meseta muy alta, por lo menos no avanza, y todos tenemos la esperanza de que con la vacuna y por supuesto con la persistencia de los cuidados las cosas sigan mejorando. Hoy tenemos un programa sumamente interesante con una invitada que verdaderamente conmueve, con una historia de vida muy dura, gracias a su compromiso con la verdad y con la justicia. Laura Muñoz, una muy conocida denunciante y testigo en casos de corrupción, va a estar con nosotros en la segunda hora del programa. Y estamos en un día con varias efemérides. Mercedes, vos tenés una sumamente trascendente. Sí, hoy es el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato de las personas mayores. Y más allá de que a mí este día me genera un poco de, no lo quiero llamar rechazo, pero sí resistencia, porque ubica a la persona mayor en un lugar de vulnerabilidad, de donde hay que sacarla, pero sin duda es un hecho que existe violencia doméstica. Y dentro de ese cuadro, las personas que padecen esta violencia, lo más reconocido somos las mujeres. Sin embargo, también las personas mayores y las mujeres mayores sufren esta violencia, y lo que resulta aterrador es que 5 de cada 10 agresores son los hijos. Entonces, y dentro de Perdóname, volvelo a decir porque es tremendo, es tremendo ese dato. Mira, Alejandro, yo y Marta y Charlie, yo me quedé muy sorprendida cuando empecé a estudiar en qué ámbitos de nuestro país se generaba mayor rechazo y edadismo, es decir, prejuicio en contra de las personas mayores. ¿Y saben en qué dos espacios indican los datos? El primero es la familia y segundo el sistema de salud. En esos dos espacios es donde más se maltrata, porque uno no necesariamente el maltrato físico, no la violencia física, sino todo esto que estamos hablando de la falta de respeto, falta de identidad con el abuelo o la abuela, bueno, todo eso que en algún punto valdría la pena profundizar nuevamente. Pero lo que los datos indican es que 10 agresores, el dato es que 5 de ellos son los hijos. Y dentro de este dato, los varones son los más agresivos con sus padres. O sea que es un tema que no tenemos que prestar atención desde la persona mayor como foco, sino desde la violencia intrafamiliar. Ese para mí es el foco y ahí es donde tenemos que trabajar. Qué importante lo que decís, Mercedes. Y además de las agresiones, está el tema que también de alguna manera es una agresión, de la invisibilización de la persona mayor en la familia. Es decir, no se le habla, no se le comenta, se supone que se lo cuida porque está ahí, pero es muy doloroso en algunos casos
el convertirse en invisible para el resto de la familia. Yo le agregaría una ahí cosa. Me gustaría muchísimo que nuestros oyentes sientan horror y afirmen al mismo tiempo: a mí esto no me puede pasar. Porque efectivamente no es que le pase a todo el mundo, pero me acordaba de Mako Hara, que nos transmitía su experiencia con la cultura japonesa, y la diferencia que hay en el trato hacia las personas mayores según los países. Japón creo que es un extraordinario ejemplo en el mejor de los sentidos. Entonces es perfectamente posible cambiarlo, es un tema cultural, está en nosotros, ¿no? Marta, absolutamente, ahí me da la impresión de que también las personas mayores tienen que tomar conciencia de sus derechos. Y cuando uno habla de derechos, el más importante y el menos considerado es el derecho a la autonomía. Y es un punto, casi diría que más que legal, es de humanismo puro, ¿no? Es ético y es filosófico. Es decir, las personas mayores, por ser mayores, no solamente tienen derecho a la palabra, a la decisión, a la visibilidad en el sentido que planteaba Marta, sino también el derecho a la autonomía, a tomar decisiones por sí mismos, no por sus hijos. Miren, yo podría hablar años de las metidas de pata que hice con mi madre por no saber todo esto que estamos hablando ahora y que sea yo misma he investigado. Hay errores que uno comete simplemente por ignorancia, creyendo que está haciendo bien, que está protegiendo a los padres, les quita autonomía. bueno, es un tema que siempre tratamos y seguiremos tratando. Marta, hay otra efemérides hoy. Es un día también muy Bueno, particular para los lectores. respecto de lo que decía Mercedes, evidentemente hay que seguir escribiendo mucho sobre el tema y leyendo, ¿no? Y para leer tiene que haber, por supuesto, entre otras cosas, libros. Y entonces recordemos que hoy es el Día Nacional del Libro, hoy 15 de junio. Esto surgió porque en el año 1908 se entregaron premios y distinciones en un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres, en 1908. Y en 1924 el presidente Alvear decretó sería la fiesta del libro. Y después, en el año 41, Ortiz era presidente en ese momento, se decretó el Día Nacional del Libro. Y en 1988, la UNESCO estableció que el Día del Libro es el 23 de abril, en homenaje a, fíjense ustedes qué increíble, 3 genios de la literatura que murieron el mismo día. Hay alguna cuestión del calendario medio complejo que dicen que es un poco antes, un poco después, pero el mismo año seguro y en la misma semana por ahí, que son William Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega, ¿no? Ahora, Marta, y mucho, mucho más cerca nuestro, se cumplieron ayer 35 años de la muerte de Jorge Luis Borges, nada menos. Antes de eso pensé que ibas a decir que en realidad William Shakespeare había muerto hace un par de semanas. Claro, eso también, y creo que una muy sensata locutora nos habló de la muerte del más grande poeta y escritor de lengua inglesa, ¿no? Recién. Después se disculpó y dijo que se trataba en realidad de la ubicación de una coma, y uno tenía ganas de decirle, por favor, no aclares porque está oscureciendo, estás Por diciendo favor. tras otra. Bueno, pero estos son los transmisores de cultura, los transmisores de noticias, en fin. Bueno, quisimos rendirle un pequeño homenaje de nuestro programa a Borges, a 35 años y un día de su desaparición. ¿Empiezo yo? Bueno, pero antes sí, déjame decir respecto de Borges que él,
qué grande, ¿no? Su persona. Se despidió de alguna manera de sus amigos en noviembre del 85 en una librería, en una pequeña librería, y allí les dijo que, bueno, al día siguiente partía para Italia y después iba a morir a Ginebra. Y efectivamente, el 14 de junio del 86 murió. Y bueno, sí, vamos a rendirle nuestro modesto homenaje. Bueno, yo empiezo con un fragmentito que a mí me parece hermosísimo de arte poética. Decía, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche, se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. A veces en la tarde una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Sí, y bueno, este fragmento que yo elegí también tiene que ver con el tiempo. Bueno, Borges era genial metiéndonos en este misterio del tiempo, del infinito, etc. Y estos son los últimos versos del poema Doomsday. Doomsday es el día del juicio final, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia seguramente muchos hemos pensado en este tema del juicio final, ¿no? Y él dice, ocurre en cada pulsación de tu sangre. No hay un instante que no pueda ser el cráter del infierno. No hay un instante que no pueda ser el agua del paraíso. No hay un instante que no esté cargado como un arma. En cada instante puedes ser Caín o Siddhartha, la máscara o el rostro. En cada instante puede revelarte su amor Helena de Troya. En cada instante el gallo puede haber cantado 3 veces. En cada instante la clepsidra deja caer la última gota. ¿No es maravillosa esta imagen de la clepsidra, el reloj de agua, dejando caer continuamente su última gota? A mí me recuerda que hace poquito tiempo, porque lo hacen una vez por año, el Comité de Científicos del Reloj del Fin del Mundo dijo que, en términos un poco metafóricos, pero muy, muy profundamente vinculados con el maltrato que le causamos al planeta y a nosotros mismos, estamos a 100 segundos en ese reloj del fin del mundo, ¿no? Tema para otro programa. Mercedes, ¿qué tenés de Borges? Sí, un diálogo con un académico que relata el mismo Borges, cuando el académico le preguntaba intrigado de cómo él pensaba que era poético la gramática o la lengua, y entonces él le dijo que para él era tan emocionante como admirar una puesta de sol o enamorarme. Entonces el académico le dice, pero ¿no estarás exagerando un poco? Le dice, ¿la aventura de una palabra es tan importante como una aventura amorosa? La respuesta de Borges para mí es fascinante. En todo caso, es mucho más larga, ¿no? Una palabra dura siglos. Maravilla, qué maravilla. Charlie, ¿qué tenés por ahí? ¿Algo de ironía? Bueno, como saben, Borges recurría a una refinada ironía, ¿no? Bueno, todo en él era refinado. No solamente en su obra, sino también en sus intervenciones orales. Y hay 2 libros que recogen, no son entrevistas, sino que son diálogos con Osvaldo Ferrari. Y ahí rescaté 3 ironías. Una haciendo referencia a un escritor que él admiraba, un escritor inglés, Chesterton. Decía que para Chesterton el animal más peligroso era la lagartija, porque la lagartija es un cocodrilo de salón. Lo segundo, esta creo que es más conocida, bueno, recuerdan que Borges era muy antiperonista,
y estaba parado en una esquina y un joven lo ayuda a cruzar la calle y en el trayecto le confiesa a ese joven que era peronista. Y Borges le dice, no se preocupe, yo también soy ciego. Y la tercera es un hecho que sucede en un banco. Estaba en un cajero haciendo una operación, la cajera se equivoca y le dice, discúlpeme, Borges, le dije una cosa por otra. Y entonces Borges dice, acaba de inventar la metáfora, señorita. Qué maravilla, qué maravilla. Yo agrego otra en relación a la ironía, porque además es para que la notes, Charlie, porque vos y tu ironía son un ejemplo fantástico de lo que eso significa. Borges decía que la ironía es la cortesía de la inteligencia. Ahí está, muy bueno. Hermoso. Muy Sí, lindo. buenísimo. Porque es verdad, el humor y la ironía te permite socializar la peor crítica, ¿no? Es decir, te hace digerible el peor comentario. Sí, hay que tener mucha habilidad también porque hay un fino límite con la ofensa. Con el sarcasmo también, ¿no? Exacto. Ahora, yo no me preguntaría tanto qué hubiera pensado Borges del lenguaje inclusivo, porque no me parece que sea tan pertinente, pero nos planteamos debatir más allá de los prejuicios esta cuestión del debate del lenguaje inclusivo, y la verdad que es muy interesante para un programa como el nuestro, porque perdimos, le vamos a confesar a la audiencia, o perdimos o invertimos o nos divertimos durante casi toda la previa, discutiendo entre nosotros sobre el lenguaje inclusivo y hasta discutiendo en qué forma había que plantearlo y si había que plantearlo y qué conclusiones se iban a sacar. Hubiéramos tenido que grabar esa previa y pasarla directamente. No sé, ¿quién quiere romper el fuego? Ale, de todas maneras, a mí me parece que el marco lo dio Borges, ¿no? La aventura de una palabra, la aventura de las palabras. Ahí creo que está el núcleo de la vitalidad del lenguaje. Él planteaba, ¿no? Este romance, esta aventura que nos van generando las palabras. Así es, así Sí, es. sí. Pero bueno, Marta, ¿querés entrarle al tema duro, así como para que empecemos a pelear un poquito? Al tema del lenguaje inclusivo, no, que empiece Mercedes, porque estaba tan convencida, tan vehemente era su explicación sobre el tema, que yo quiero que la repita con la misma vehemencia y después nosotros hacemos nuestros comentarios. Sí, yo lo que comentaba es que es un tema tan profundamente serio que no podemos tomarlo a la ligera eh, y ridiculizar algunas frases y algunos comentarios que son efectivamente ridiculizables, ¿no? Como la grupa o ese tipo de cuestiones, pero caer en la simplificación de por ese tipo de exageraciones borrar todo el esfuerzo que se está haciendo, que prácticamente está haciendo el feminismo, pero digamos, toda la comunidad está haciendo por incorporar a las mujeres en un sentido concreto, real, no solamente en las decisiones y la participación política, que es, digamos, un elemento fundamental, sino también en el lenguaje. Y me da la impresión que se confunde el lenguaje sexista con el lenguaje inclusivo, se mezcla todo y volvemos como en el juego de la oca, ¿no? 4 para atrás. Es muy importante la visibilización de la mujer también en el lenguaje. Y el lenguaje, vos lo decías, Marta, y espero que lo plantees con mayor desarrollo, no es ingenuo. Y por eso mismo también tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje bélico y con una serie de lenguajes que damos por sentado, que nos parecen natural, pero que nos ponen en riesgo de violencia, de nuevo, real y concreta. Y entonces creo que sería interesante para el programa invitar a personas como Diana Mafía, que hace años que trabajan sobre estos temas y que tienen muy analizado desde el punto de vista, llamémoslo epistemológico,
desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista, por supuesto, de la influencia social de algunas palabras, como para que no sea meramente opinión. Sí, y yo creo que ahora también un poco es una moda, este lenguaje que de alguna manera se está inventando de una forma mucho más acelerada de lo que en realidad el lenguaje va cambiando. El lenguaje, lo decíamos en la previa, no es ingenuo. Utiliza metáforas, lo vimos recién con Borges, comparaciones, y evidentemente todo lo que se ha ido construyendo con el lenguaje, que es una construcción colectiva, refleja la dominación patriarcal, pero esto no da pie para que se intente cambiar de un día para otro, porque requiere tiempo. Yo les decía también en la previa, si leemos en este momento El Quijote tal como fue escrito, no lo entendemos si no leemos las notas, ¿no? El lenguaje va cambiando, no solo en relación a la inclusión. Y bueno, citábamos también algunos casos que son muy humorísticos, digámoslo entre comillas, de barbaridades que se dicen, pero no las dice cualquiera. La viceministra del Chaco dijo el equipo y la equipa. Equipo es de por sí un colectivo, como si dijéramos conjunto y conjunta, que conjunto es un colectivo. Y bueno, qué sé yo, hay cantidad de cosas que seguramente van a ir modificándose con el tiempo. Hay declaraciones y Alejandro nos va a hablar de ellas, de la RAE, de la Academia de Ciencias de la Educación, de la Academia de Letras Argentinas, que coincido con la opinión de Alejandro, son un tanto conservadoras, pero son para hacernos pensar. Y bueno, tenemos que, al igual que el tema anterior que mencionabas, Mercedes, hablarlo, leerlo e ir construyendo colectivamente lo que sea necesario cambiar. Yo le digo Vos sabés un que... detalle perdón. de una práctica Ah, concreta, ¿no? En el Consejo de Profesionales en Sociología, el reglamento del Consejo era absolutamente políticamente incorrecto como estaba redactado. Y de hecho, el 1 de junio, ¿se acuerdan que lo hablamos? Es el día del sociólogo, por ley, sociólogo. Bueno, hay que cambiarlo, queremos que sea el día de la sociología y el reglamento interno lo cambiamos y se puso persona y entonces, y en algunos muy pocos casos hubo que repetir socióloga y sociólogo, pero quiero decir que hacer ese esfuerzo también para los varones y para nosotras las mujeres y para todos los otros géneros es una toma de conciencia de que es mejor usar otras palabras para incluir realmente. Si uno dice persona, ya incluye, no necesita decir ella, él, el otro, ¿no? Es decir, como el le, todo ese tipo de cuestiones, con empezar a usar persona, persona mayor, por ejemplo, no adulto mayor, persona mayor, es mucho más inclusivo y respetuoso. Pero bueno, digo, se puede a llevar mí, a la práctica esto y de ahí se empieza a transformar la realidad también. sí, a mí me preocupa bastante en estos temas el fundamentalismo, la agresión, el planteo autoritario, la violencia, porque me parece que ahí vienen los problemas. Yo voy a empezar por un mensaje de un oyente, ¿no? Cuando sacamos el tema, incluso antes del programa vino el mensaje, sabiendo que lo íbamos a tratar, Esteban de Pergamino dice, me interesa el análisis del lenguaje inclusivo, me resisto a que me obliguen a hablar mal, concepto, hablar mal, hablar bien, no deberían intentar modificar la verba en forma violenta como única opción de igualdad. La igualdad y visibilización viene por otro lado, así solo generan rechazo, es mi punto de vista. Y lo cito porque no es un punto de vista aislado, hay mucha gente que se siente, digamos, agredida, y cuando de repente se saca una norma jurídica inclusive que pretende hasta usar el tema del lenguaje inclusivo para dar pauta estatal en medios de comunicación, o se impone hablar con la E
que además es una cosa que como no hay normas y no hay reglas, termina siendo muy arbitraria, porque acá sí, acá no, etcétera, etcétera, en lugares públicos, bueno, entramos en un clima de confrontación que no llama la atención estrictamente sobre algo que, como decía bien que decía Mercedes y yo comparto, es un problema cultural histórico. Yo voy a hacer una muy pequeña referencia. Hace unos años, o un año y algo, en un grupo que participo de exalumnos de mi ex colegio, no voy a decir del colegio para que nadie se ofenda, había un larguísimo debate porque se pretendió cambiar el nombre que, por supuesto, como históricamente venía, era exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y el planteo fue llamarlo exalumnes. Y se armó un larguísimo debate de lo más intenso y de lo más estúpido también, digámoslo, en muchos aspectos, ¿no? De lo más, digamos, era un canal para pelear por otras cosas. Yo propuse que si durante tantos años el grupo se había llamado exalumnos, simplemente por unos cuantos años lo podíamos llamar exalumnas, porque me parecía tan legítimo que fuera exalumnas como que hubiera sido exalumnos, y que esa sí era una forma de tomar conciencia, y bueno, era como una opción. Yo creo que ese tipo de debate es una cosa. Ahora, cuando veo que la Academia Nacional de la Educación dijo ahora, hace muy poquito, que la utilización del lenguaje inclusivo complejiza la lengua, tanto como su enseñanza, hasta ahí uno puede entender el concepto de una academia. Y no contribuyen a señalar la igualdad de los sexos, sino que por el contrario sugieren la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos. Y después la RAE dijo, el llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español, bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer, y que esto es absolutamente innecesario porque el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Es decir, ahí yo veo una defensa del statu quo, una defensa del idioma como medio de marcar que el hombre, es decir, es casi lo mismo que cuando en los mapas vemos el norte arriba, el sur abajo. El blanco es un color puro, el blanco define la transparencia, el negro es lo oscuro. Es decir, como decíamos, el lenguaje no es neutro. Bueno, acá estamos viendo bien el tema del derecho y el revés, que es el nombre de nuestro programa, ¿no? Están los fundamentalistas de un cambio que en este momento suena como absurdo en algunas de sus manifestaciones, y aquellos que hacen una defensa muy conservadora de algo que evidentemente con el tiempo van a perder, porque estos cambios sí o sí se van a generar, ¿no? Ahí a mí me parece... Antes de ir, perdóname, Mercedes, antes de ir a la pausa, y después te escucho, Mercedes, por supuesto, pero tenemos otro mensaje de una oyente muy habitual, Adriana de Belgrano, que me manda simplemente uno de estos chistes que anduvieron circulando y que realmente, más allá de que también ningún chiste es neutro, es divertido. Dice, el otro día me senté en un restaurante con un amigo, llega la encargada para atendernos, nos saluda con una sonrisa y dice, hola chiques. ¿Chiques? Le dije yo también con una sonrisa. Sí, somos un restaurante inclusivo, me dijo con orgullo. Bueno, y lo hago corto. Ahí huésped del restaurante le pide, ¿tienen carta en braille para las personas que no ven? No. ¿Hablan lenguaje para sordos como para poder...? Bueno, y le explica a qué punto de inclusivo no tienen más que las palabras chiques, digamos, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo del otro extremo, de la pose, de la moda, ¿no? Dale, Mercedes, dale vos y nos vamos a la pausa enseguida. Sí, justamente cuando estábamos en la previa y ahora, ¿no? Estamos planteando esta confusión que hay, esta cuestión de la moda y demás, pero que si lo tomamos en serio, como hay que tomarlo, en el ejemplo que vos pusiste, está muy bien que otro año se diga, viste, exalumnas, y en el año siguiente tendría que decir exalumnes, porque el punto, el usar solo exalumnos y agregar, como vos dijiste, bueno, unos años hablemos de exalumnas, hace referencia al lenguaje sexista.
Pero si vos pones exalumnes, es decir, no la lógica binaria, varón-mujer, sino que hay otros géneros, entonces ahí tenés lenguaje inclusivo, ahí tenés sociedad inclusiva, ¿no? Ahí tenés una sociedad que acepta que haya personas que no se sientan ni varones ni mujeres. Y ese es el punto que creo que también hay que trabajar, porque tenemos todavía esta lógica binaria muy afirmada y muy poco consciente. No somos conscientes de cómo miramos al otro y cómo excluimos al otro. Pero yo creo que lo de Alejandro con lo de exalumnas, desmentime, Alejandro, es un chiste. Un tiempo... No digo que sea un chiste o no, pero digo que sirve como modelo para entender la diferencia entre lo que es lenguaje sexista y lo que es lenguaje inclusivo. Todos, por supuesto que sí, porque no solo hay exalumnos. Pero Marta, te aseguro que no lo dije como chiste. Yo dije, ante ese tipo de planteo, si nosotros los varones tuvimos un grupo de exalumnos y exalumnas que se llamó exalumnos muchos años, no tendríamos que tener ningún problema en participar del mismo grupo con un nombre de exalumnas muchos años. No me parece para nada, me parece que eso era una cosa bastante ecuánime. Ahora, vos fíjate, Marcelo de Jesús, nuestro amigo que nos está escuchando desde Washington, dice, y a un dentista, habría que llamarlo dentisto. Hay una de las tantas, ¿no? Una de las tantas cosas que se pueden decir. Bueno, escúchame. Pero a Marcelo le contesta el lingüista Santiago Kalinowski, que justamente mencionaba cómo durante muchísimos años modista estaba identificado con lo femenino. Y por eso se incorporó modisto, cuando en realidad podía haber un modista. Y sin embargo hubo que crear la palabra modisto. Si dentistas hubieran sido siempre las mujeres, posiblemente se habría creado dentisto. Es una reflexión que comparto con el amigo Marcelo. También decimos y llamamos obstetra al obstetra varón, no lo vamos a llamar obstetro, ¿o sí? Pianista puede ser varón o mujer y nadie lo cuestiona. Y bueno, amante que es la amante. Bueno, no es lo mismo amante que amanta. Adolescente. Bueno, parece que tenemos que cortar. Sí, nos vamos a dar pausa. Ya, muy divertido, pero nos vamos. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 3.625. En la provincia, 8.663. Córdoba, 0.382. Santa Fe, 5.333. Montevideo a las 3 de la tarde, 1.945. Y en Entre Ríos, 8.605. Auspiciado por Confitería San José, Alberdi Moriondo Mataderos. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, locales 11 y 23. Carnicería Mama Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. ssssalud.gov.ar. RNMP 1336. Seguramente ya viste en todos lados a Juan Martín del Potro agarrando la raqueta y golpeando la pelotita. También habrás notado la bandera de Globan flameando ahí en el fondo y supongo que te diste cuenta que ahora ambos juegan para el mismo equipo. Para serte franco, pensé que al tandilense le iba a ser medio difícil sumar auspiciantes nuevos a pesar de ser uno de los mejores del mundo, y lo digo por su larga inactividad, no por su calidad, que ya sabemos
sabemos que es un crack, ¿no? Pero no obstante, cuando me enteré el porqué de Globan de acompañar del Potro, entendí la estrategia y entendí esa imagen que pudimos ver en todos lados, ¿no? Nadie duda del espíritu emprendedor y el valor y la perseverancia de Juan Martín del Potro, la garra que le pone y las veces que ha salido de problemas complicados. Bueno, eso es lo que vio Globan, y con eso le quiere decir Globan a sus clientes nuevos y a sus viejos clientes. Es que ellos poseen las mismas cualidades que el tandilense, que tienen como fin ayudar a sus clientes a reinventar sus estrategias de negocio, productos, ofertas o culturas para ganar en el mercado, que hoy está muy competitivo. Bueno, Globan eligió a Juan Martín del Potro justamente para transmitir estos valores y obviamente ayudar a las empresas que más lo necesitan. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta y por supuesto nos volvieron a enganchar charlando entre nosotros. Charlie, te quedaste sin hablar de lenguaje inclusivo. ¿Querés meterte en eso? No, ya agotaron el tema ustedes, los estuve escuchando un ratito. No. A ver, Charlie, ¿sabes qué es importante? Por ejemplo, Emilia, tu hija, que tiene 15 años, ¿qué opinas sobre el tema? A mí me da la sensación que en esas generaciones ya está totalmente asimilado, hablan de amor a las personas, casi no hablan de género. No, ella no usa el idioma inclusivo y no se siente identificada con el idioma inclusivo. Bueno, habíamos planteado también debatir, no entrando en los lugares comunes de algo que ya está muy gastado, desafortunada expresión del presidente de la Nación del otro día, que todo el mundo escuchó, los mexicanos que vienen de los indios, los brasileños de la selva, es decir, esa penosa frase que ya tuvo suficiente eco en todos los medios, pero sí lo que planteábamos es a partir de esa anécdota, que además podríamos citar anécdotas similares de frases deplorables de muchos de nuestros presidentes, mirarnos un poquito al espejo y poder indagar más a fondo qué significa esto para nosotros. ¿Es una frase simplemente de una canción de Lito Nevia? ¿Es una frase que despertó reacciones solamente por bronca contra el oficialismo actual? Porque yo también voy a leer algo que está en las antípodas, si se quiere, de los numerosísimos memes que se plantearon a raíz de esto, todo muy divertido en parte, con mucho sarcasmo, ¿no? Pero hay otro meme que dice: profesor Fernández, gracias por su burrada monumental, mi tía Porota que vive puteando al bolita verdulero de la esquina, mi hermana Cheta que odia a los peruanos porque le robó una empleada, mi amigo Juan Manuel que vive puteando a los negros brazucas, mi amiga Esther que odia a los paraguas porque hablan guaraní, mi amigo patagónico Ernesto que odia a los chilotes sucios, todos ellos se dieron cuenta que aman a nuestros hermanos latinoamericanos. Nunca nadie había logrado tanto en un solo día. ¿O será que solo son hipócritas? Me pareció interesante en el derecho y al revés, ¿no? Plantear esta controversia. Sí. Marta, dale. Además, tener presente que no solo este presidente ha cometido esta brutalidad, y también hablando de Borges, ¿recuerdan cuando mencionó las novelas de Borges? Borges no escribió jamás. Menem habló de las obras completas de Sócrates. Sócrates no escribió, el que escribió fue su discípulo. Sócrates hablaba y enseñaba, su discípulo Platón escribió,
Pero yendo más cerca, no sé si ustedes recuerdan, en el Congreso de la Lengua de hace unos años en Córdoba, en ese momento Macri presidente, dijo ante el rey de España algo así como la gran angustia que deben haber sentido los patriotas por tener que separarse de España. Es decir, yo creo que dicen estas cosas, primero por gran ignorancia, segundo porque quieren quedar bien con el interlocutor, tercero porque creen que todo les está permitido, y bueno, se cometen estas barbaridades que dan para los chistes y el humor, pero que dan también para pensar, bueno, ¿por qué llegan estos que llegan? ¿Mm? Y a mí me parece que hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por un lado, no se toma suficientemente en serio quien llega a esos cargos la responsabilidad que le cabe, porque está representando un presidente al país, así como los dirigentes, los altos dirigentes, están representando un sector importante de la ciudadanía. Entonces, bueno, así como se sabe que en boca cerrada no entran moscas, que aprendan un poquito de los refranes, que hablen con cuidado, con equilibrio, con prudencia, que no se sientan libres de decir cualquier barbaridad. Pero por el otro lado, creo que lo que dijo el presidente el otro día refleja verdaderamente, no porque él lo haya, yo no creo que él haya querido discriminar, pero sí creo que en el propio tema de Lito Nebbia, y a mí me encantan muchos temas de Lito Nebbia, no particularmente ese que me parece muy poco feliz la letra y muy poco grata la música, esto es una opinión musical, pero creo que eso refleja una suerte de opinión, por lo menos en los porteños, en buena parte de los porteños, y en buena parte de lo que ha sido los sectores más poderosos de la Argentina, de creer que verdaderamente nosotros venimos de los barcos, de creer que la Argentina tiene un origen europeo y que no tiene nada que ver con lo que son las raíces de América, cuando yo les quiero recordar, porque en lo personal tuve la fortuna de que me hicieran ese análisis de ADN de donde surge el origen de cada persona, mi hermana se lo hizo, con lo cual tengo que asumir que es el mío, y yo tengo un 12% de sangre indígena, muy orgullosamente, y no tengo ninguna duda de que un altísimo promedio de los argentinos tiene un porcentaje importante de sangre indígena. Entonces creo que esto es algo que vale la pena debatir. Yo también, Ale, no me he hecho ese análisis, tenía previsto hacerlo justamente antes de la pandemia, simplemente para sacarme esa curiosidad, pero tengo la convicción, y muchos en mi familia la tienen, de que una bisabuela nuestra fue india. La parte fina de la familia decía que en realidad había sido cautiva, que no era india, era europea cautiva. Y los más racionales y los que miraban la foto de la bisabuela decían, no, fue india. Y bueno, pero tomó mucho sol. A ver, tomó mucho sol, Marta. Sí, en Argentina hay afrodescendientes, pueblos originarios, descendientes de colonizadores, inmigrantes. Somos eso, somos lo que somos. Sí, somos un verdadero crisol de razas. De todas maneras, yo quería dos cuestiones. Retomar lo que planteó Alejandro en el sentido de que pareciera que es algo digno de mencionar el venir de Europa, cuando en realidad lo que se planteaba es que los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, es decir, culturas milenarias y adelantadísimas, mucho más adelantadas que Europa cuando fue el descubrimiento de América. O sea que era también sarcástico el comentario, no era el laudatorio de lo europeo. Primera cuestión que me parece importante rescatar. Lo otro es perdóname que te acoto, Mercedes. Sí, eso es lo que vos decís que decía, porque eso es lo que decía Octavio Paz. Es decir, no lo que dijo
En realidad, bueno, es todo un tema pero que valía la pena googlearlo, porque Octavio Paz cita a un chiste que le hizo Caparrós, en el sentido cargando a los argentinos que nos creíamos pero que en realidad venimos de los barcos, mientras ellos que vienen de culturas milenarias, ¿no? Bueno, pero en otro punto, sí. Lo de Octavio Paz fue un comentario, algo que sí había dicho Carlos Fuentes. Yo entendí que hay en un libro de él, justamente él plantea que se lo había comentado su amigo Martín Caparrós. Pero para el caso yo creo que vale la pena explorar, indagar y ver efectivamente de dónde surge, ¿no? Porque no lo quiero defender a nuestro presidente, pero cuando nuestro presidente citó a Stiglitz, ¿no? En otra frase que fue terriblemente criticada, relacionada con el mérito, estaba citando un premio Nobel. Cometió el error de no decirlo, se lo atribuyó la frase y fue un desastre. Pero en este caso, lo otro que para mí merece una reflexión por parte nuestra, es que efectivamente nosotros nos sentimos superiores por tener origen europeo. Como vos planteabas, Marta, muchos de nosotros venimos de la inmigración europea, pero durante muchos años, yo misma lo recuerdo estudiando y demás, no nos sentíamos latinoamericanos. Creo que hubo una conciencia de lo latinoamericano con la guerra de las Malvinas a nivel general, me refiero, ¿no? Y el tema de los hermanos latinoamericanos, yo no sé si ustedes los recuerdan, pero era también sarcástico. Es decir, había una diferencia fuerte de sentirse, sobre todo en Buenos Aires, superiores por lo europeo. Por lo tanto, me parece que vale la pena también analizar cuánto de nuestra identidad, más de nuestras raíces, lo que vos planteabas, Alejandro, a nivel de la ascendencia familiar indígena y demás, lo importante que sería para nosotros asumir nuestra identidad latinoamericana. Yo creo que sería un valor muy, muy grande para la cultura nacional. Sí, absolutamente. Comparto plenamente. Lo que pasa es que también me parece, por eso vuelvo a recalcar algo que dije, que quien preside un país o quien tiene altos cargos dirigenciales, porque absolutamente lo diría igual para un dirigente de la oposición, por más que el presidente tiene un rol distinto, tiene que cuidar también lo que dice. Porque la cita que él hace, la hace de Octavio Paz, y no lo dijo Octavio Paz, en realidad está traicionándolo el subconsciente y citando sin querer a Lito Nebbia. Bueno, es una grosería intelectualmente, tanto como la que dijo Marta de Macri, o las que mencionó también de Menem, pero en el caso de Menem es más excusable porque posiblemente lo dijo en ese vuelo a Japón de 1 hora que estaba haciendo, y entonces se le habrán trastocado las ideas por el jet lag. Eso también lo dejamos pasar, y alguien me recordaba el otro día que mientras Menem dijo eso, se tapaba la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, donde medio pueblo de Río Tercero voló y donde tantos muertos siguen siendo sin tener su descanso porque el crimen quedó impune y Menem se murió, ¿no? Entonces también son cosas que podemos considerar a la vez. Pero por ahí es como que ya tratamos el tema. Yo les quería preguntar qué opinan de otro temita que estuvo dando vuelta por los medios y que tiene o no tiene que ver con la libertad de expresión y que tiene o no tiene que ver con los límites también de las actividades de investigación o con la forma en que se escracha o no se escracha, que es toda esta movida, esta reciente investigación que hizo un grupo de periodistas sobre lo que se llamaba, creo, la reacción conservadora, ¿era, Mercedes? Sí, la reacción conservadora. Reacción Conservadora se lanzó, duró muy pocas horas porque fue un sitio web que salió inmediatamente de internet ante el repudio generalizado, donde se denunciaba a una serie de personas que habían participado en la campaña contra la interrupción voluntaria del embarazo, y se las identificaba con fichas
que se parecían bastante a las fichas que usaban los antiguos servicios de inteligencia, pero estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Onda la vieja CIDE o departamentos de ese tipo de nivel de distintos países, ¿no? Bueno, no sé si vale la pena que digamos dos palabras sobre esto. ¿Qué piensan? No sé, bueno, creo que vos ya lo dijiste, es un disparate, ¿no? Yo creo que son temas que van surgiendo y que tapan lo que en realidad debería preocuparnos, que es el tema de la economía y el tema de la vacunación. Porque como decía Carlos Pañi en su columna de ayer, sin la vacuna no se puede, con la vacuna sola no alcanza, ¿no? Y lo que no vemos es ni un plan certero de vacunación, ni un plan de recuperación económica. Y tampoco vemos en la oposición. La oposición está en este momento reuniéndose para ver si se cambian el nombre o no, si incorporan otras corrientes y si se cambian el nombre o no. El cambio de nombre se ha convertido casi en una estrategia. Y Marta, ¿dónde juegan los candidatos? ¿Dónde juegan, entre comillas, los candidatos? Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se usa un lenguaje en política acá en Argentina, en otros países del mundo no, el tema jugar. Bueno, estaba jugando en la provincia de Buenos Aires, pero ahora va a jugar en la capital. Y hay otros términos que se utilizan en política que son obscenamente mercantilizados los conceptos. No, a fulano ya le pagamos con tantos cargos en tal lugar. No, esto quedó saldado porque 2 de ellos entraron en la lista tal y 3 de los nuestros entraron en tal otra lista, ¿no? Y estos términos se utilizan con absoluta normalidad en todos los sectores, mirá lo que me salió, en todos los sectores políticos, en todos los sectores políticos, que en realidad, como ya dijimos con Alejandro en un artículo, son politiqueros. Hay que reivindicar la política y defenestrar a los politiqueros, ¿no? Y uno se pregunta, en este momento que en las encuestas está cayendo la imagen de los dirigentes más conocidos del Frente de Todos, ¿por qué la oposición no capitaliza esa situación y hace cosas similares y siguen cayendo a su vez ellos en las encuestas? Son, no sé, dilemas de actualidad que a mí me inquietan mucho. Marta, a mí me parece que esto que vos estás que lo que está planteando Marta está muy relacionado con la reacción conservadora, porque dejemos de lado los entretelones comerciales de la política argentina y la mediocridad reinante y todo lo que hemos hablado y que vamos a hablar ahora después de la corrupción. Pero acá hay una intolerancia absoluta a lo que se llama en psicología social disonancia cognitiva. Todo aquello que no es lo que yo pienso, lo rechazo, lo niego. Es una, casi diría yo que es una función cerebral. Pero nosotros lo llevamos a los extremos, es decir, todo aquello que no coincide con lo que pienso, no solamente lo niego, sino que lo escracho, genero este tipo de persecución, de que se clique en una página y se vean mis contactos, o sea, es realmente no solo penoso, vos decías te inquieta, nos tendría que generar pavor, ¿no? Nos tendría que generar una alerta muy, muy fuerte, porque no toleramos sí, y con el agravante la mirada diferente. Y ¿sabés qué, Mercedes? Con el agravante, porque nos tenemos que ir a la pausa del noticiero, pero con el agravante de que en el caso de la reacción conservadora eso se hizo desde una idea
autoconcebida como avanzada, progresista, como de apertura, de ampliación de derechos, y desde ese lugar se han sentido con el derecho a perseguir a otros, a escracharlos, Exacto. a poner acá, clic acá, vea de quién son amigos, quiénes son los contactos. Una cosa realmente espantosa, ¿no? No, y ahí, además, Alejandro, sí, no, lo que quería decir es, no voy a hablar de la página porque, digamos, no resiste el menor análisis, porque además todos esos dirigentes tuvieron posiciones públicas, no es que se reunieron en una secta, nada, digamos, era conocido. Pero lo que sí llama la atención es que son 6 periodistas las que hacen esa plataforma, y justamente me parece que el debate acá es también esto de, es un periodismo militante, ¿no? Y el periodismo militante, ¿es periodismo o qué es? ¿No? Me parece que ese es el debate de fondo también. Bueno, te tengo que dejar la pregunta pendiente para después de la pausa porque Gerardo me está retando. Nos vamos al informativo y volvemos en unos segundos con Marcelo de Jesús y con Laura Muñoz, que va a estar con nosotros también desde Mendoza. Un abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Hasta las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires tenemos una humedad del 53% y la temperatura es de 10 grados, frío en la ciudad. El caso que conmocionó a la gente que tiene que vacunarse. Una señora de 86 años murió tras aplicarse la segunda dosis de Sputnik la semana pasada. Le habían dado la vacuna el viernes en la sede de la cancha de San Lorenzo y 15 minutos después sintió mareos, confusión y un paro cardíaco terminó con su vida. Las ambulancias del SAME llegaron pero no lograron socorrerla a tiempo y la autopsia reveló que sufría patologías cardiovasculares. A 96 horas de lo sucedido, el Ministerio de Salud de la ciudad informó que la mujer padecía de una cardiopatía isquémica crónica, congestión y edema pulmonar. Los médicos del PAMI también van a informar en las próximas horas este mismo diagnóstico que arrojó la autopsia. Su hijo, que acompañó a la señora de 86 años a vacunarse, que fue testigo de esta tragedia, expresó a los medios de comunicación que va a aguardar, va a esperar para hablar y hacer declaraciones porque hasta el momento no tengo nada confirmado, señaló. Lo cierto es que durante todo el fin de semana hubo especulaciones acerca de lo que sucedió con esta señora Rosa Rafaela, de 86 años, que murió 15 minutos después de aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, un evento que no había sucedido desde que comenzó la campaña de vacunación en nuestro país, y una de las hipótesis que habían circulado fue la de un shock anafiláctico, esto es una reacción alérgica grave que termina en muerte, que se podría haber producido por algún componente de la vacuna. Esto fue desechado con el correr de las horas, esta versión finalmente fue desestimada y crecieron las chances de que se hubiese tratado de un problema cardiológico. La autopsia que se ha realizado finalmente reveló que efectivamente sufría problemas cardiológicos, además de un edema pulmonar. Novedades que llegan también a propósito de la polémica decisión del gobierno de evitar condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ya habló el expresidente Mauricio Macri. Dijo, otra vez la Argentina guarda silencio frente a las violaciones a los derechos humanos. Y de esta manera ya estallaron la polémica en las redes sociales y también entre aquellos que acompañan usualmente a Juntos por el Cambio y los que acompañan el voto oficialista del Frente de Todos. Hay gran polémica por esta decisión del canciller Felipe Solá y del gobierno de Fernández de evitar condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Charlie, te corté un razonamiento muy bueno. ¿Por qué no lo redondeás? No, era básicamente plantear esto, ¿no? Es decir, la página esta del Scratch está elaborada por 6 periodistas y me planteaba este punto, este interrogante, ¿no? La fina línea que separa la actividad profesional del periodismo con utilizar al periodismo para imponer o para extremizar posiciones ideológicas. El problema no es tener ideología, el problema es ideologizar la información. Entonces, me parece que esa es la reflexión de fondo que amerita, o una de las reflexiones de fondo que también debería despertar esta lamentable iniciativa. Bárbaro. Bueno, tenemos, entrando ya en el tema que vamos a tratar, por supuesto, con Laura Muñoz en unos minutos, la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, que justamente nos habla de iniciativas del gobierno de Estados Unidos muy recientes para combatir la corrupción. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy hablamos de un tema estratégico para Estados Unidos, la lucha contra la corrupción. Es un tema estratégico porque vamos a ver las consecuencias en los próximos meses. Hoy damos a los oyentes los indicios de estos cambios. El primer indicio fue el 4 de mayo, cuando la vicepresidenta Kamala Harris habló en el Washington Conference of the Americas, en la Casa Blanca, de los problemas de la migración, apuntando que la causa más profunda que la origina es la corrupción. Dijo, no importa cuánto esfuerzo pongamos en detener la violencia, en proveer ayuda contra los desastres o en la falta de alimentos, nosotros no haremos un progreso significativo si la corrupción persiste en la región. Lo que sí debemos aclarar es que la región es la de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero igual es un indicativo en apuntar la causa de los problemas. 2 semanas atrás, el 3 de junio, el Consejo de Seguridad Nacional emitió el denominado Memorándum estableciendo la lucha contra la corrupción como un interés central para la seguridad nacional. El memorándum ordena que las agencias del Estado elaboren en los próximos 200 días, o sea, hasta fin de año, entre otras cosas, reforzar la coordinación entre las agencias, o sea, que no haya ningún bache para que un corrupto o sospechoso se aproveche de fallas en el sistema. Reforzar la responsabilidad de las personas corruptas y el retorno de los bienes a los países víctimas de corrupción. Reforzar la cooperación transnacional. Particularmente las agencias deben esforzarse en los líderes políticos que roban, literalmente es la palabra, a sus países o abusan del poder u obtienen sobornos o lavado de dinero. El memorándum se enfoca en luchar contra la corrupción en el exterior,
coordinando las tareas con el Departamento del Tesoro, el Ministerio de Justicia, el de Defensa y el de Homeland Security. Agrego además que en enero se dictó una nueva ley contra el lavado de dinero que tiene la característica de haber sido un proyecto bipartidista. Es decir, pese a las divisiones políticas, en este tema genera consenso. No parece entonces que esta política pueda cambiar si el gobierno en el futuro cambiara. El presidente Biden señaló que la corrupción internacional es un problema no solo para el sistema financiero, sino que retrasa el crecimiento económico, crea desigualdades y erosiona la confianza del público en las instituciones. Es una amenaza contra la democracia. Agreguemos a todo esto la probable suspensión de la Cumbre de las Américas que reúne a todos los países de la región. Es posible que Biden quiera suplantarla este año por la Iniciativa por la Democracia, un objetivo más amplio y ambicioso para apuntar a países autoritarios como China y Rusia. Y justamente este fue uno de los planteos que se hizo recientemente en la reunión del G7 y que seguramente se planteará en el G20. Con el lente de la lucha anticorrupción, creo, tenemos que interpretar los próximos pasos de la administración Biden globalmente, pero en especial para nuestra región. Los dejo hasta la próxima columna. Excelente, ¿no? La columna de Marcelo, excelente. Me parece fantástico extraer algunos conceptos como que la corrupción es un peligro para la democracia, que debe ser un tema central en la política de un país, que las agencias del Estado deben trabajar de manera coordinada, ¿no? Y bueno, y la convicción de que este es un problema global y que, por supuesto, nosotros latinoamericanos estamos muy afectados por esta cuestión. Y aquí ya veo que la tenemos a Laura, así que vamos a hablar con ella de estos y otros temas. Sí, la veo conectada, Laura, pero no veo la imagen. Laura, ¿estás? Está. Hola, buenas tardes, sí, acá estoy. Disculpen por la demora. Bueno. No, por favor. Queríamos presentarla a Laura Muñoz, que obviamente a esta altura no necesita presentación porque es una persona que tiene conocimiento público, pero queríamos presentarla con una frase de una nota muy, muy interesante, conmovedora, diría yo, que sacó el sitio incontext.org de la Fundación Avina, y el párrafo dice: el poder la golpeó duro para ablandarla, pero terminó por fortalecerla. La amenazaron y presionaron de todas las formas posibles, incluso quienes debían cuidarla, pero lejos de retroceder avanzó. Quisieron hacerla pasar por loca, pero ganó en cordura. La intimidaron físicamente y la provocaron con bajezas, pero demostró que no necesitaba ser alta para tener altura. La hicieron temblar de miedo, pero se abrigó en coraje. La hicieron llorar de angustia y con las lágrimas regó su templanza. Se llama Laura Muñoz y marcó un hito en la lucha contra la corrupción en la Argentina. Me pareció una linda presentación. Laura, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y además Sí. eso fue escrito por nuestro coequipo Carlos March. Sí, exactamente, se iba a decir. Tan bien escrito por Carlos March que, bueno, conmueve, como explica la situación, que es totalmente veraz igual lo que dice, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo lee así es como muy impactante. Laura, yo hoy tuve la suerte de escucharte en un evento muy, muy interesante de ética y compliance, donde además era asombroso ver tu experiencia con la de Ana Garrido Ramos, una de las testigos denunciantes de casos de corrupción en España, más conocida, que recibió también un premio de Transparencia Internacional. Confieso que tus palabras me conmovieron, pero hay una frase que quería mencionar. Vos dijiste: sostener la verdad no debería ser un acto heroico. Las circunstancias de nuestro país lo convierten en eso. Y agregaste: cualquier persona debería poder denunciar delitos en una empresa o en el ámbito público
sin temor a represalia y a perder su trabajo. ¿No? Yo arrancaría por ahí. ¿Vos pensás eso en este momento, a pesar de todo lo que pasaste durante estos 12 años? La verdad que yo pienso que debería ser así. Por supuesto que nuestro país cada vez más nos está diciendo que no va a ser así. En mi caso personal, después de todo lo que yo viví y pudimos llegar al juicio y se pudieron condenar a los corruptos, igualmente la gente volvió a elegir el mismo gobierno con las mismas personas. Y hoy esa gente que estuvo condenada goza de beneficios y otra vez yo estoy en una situación amenazante, digamos, me siento amenazada. Porque también uno sabe desde el minuto cero cuando denuncia algo. En mi caso yo denuncié algo porque quise, porque no está ni en la obligación, ni era partícipe, ni nada. Me pareció que era lo único que podía llegar a hacer. Sabe que en algún momento se van a vengar, porque justamente hay gente con poder y gente con mucha maldad, porque si no llegaría a hacer semejantes cosas, ¿no? Pero bueno, las dos cosas son sorprendentes, saber que ese testigo próximo, si es que hay uno en nuestro país, quizás tenga que pasar por lo mismo que yo, ojalá no, por eso yo estoy acá hablando, pero también esa mirada de la sociedad, o sea, ¿qué me pasó a mí? Cuando todo el mundo me miraba con esa admiración, decía, ¿cómo pudiste haber dicho la verdad? Como esa era la pregunta más frecuente. ¿O cómo te animaste a hacer lo correcto? Y yo decía, pero esto es un termómetro de lo mal que estamos como sociedad. O sea, esto me está diciendo que la sociedad ha perdido los valores que la formaron y que aparte no solo los perdió, sino que ni los recuerda, porque no encontré nadie, esto es muy triste, que me diga yo hubiese hecho lo mismo que vos. Y eso a mí me dio... Yo quiero citar en este momento una frase de Bertolt Brecht, porque vos, Laura, te has convertido, y con fundamentos, en una heroína civil. Pero Bertolt Brecht decía, pobres de las sociedades que necesitan de héroes, ¿no? Porque, bueno, vos has sufrido de alguna manera esta circunstancia de convertirte en víctima por hacer una denuncia. Aclaremos que la denuncia y tu expresión como testigo es en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, ¿no? El caso Ciccone, donde los acusados son procesados Boudou, Van der Broele, bueno, tu esposo, y hay que tener mucho coraje para hacer lo que hiciste, pero como vos decís, es lamentable que se te lo reconozca como heroína y no que todos digan tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Es lamentable. Hay un momento donde en alguna entrevista vos decís, a ver si se entiende bien y si vos lo explicás, como que cuando viste que estas personas eran capaces de estafar a la gente de la provincia una de las provincias más pobres de nuestro país, vos sentiste que era demasiado. ¿Podés explicar cuál fue el momento, cuál fue el punto donde vos tuviste conciencia, hasta acá llegué, acá digo basta, y tomaste esta decisión que te costó, te preguntaba Alejandro al principio, 12 años? Sí, mirá, el minuto en realidad fue el minuto cero, porque yo lo primero que me entero es eso, mucho antes, o sea, el negociado inicial que une a Boudou con Van den Broele, y por eso también después se llega a descubrir lo de Ciccone, es lo de Formosa, porque Van den Broele figuraba como si fuese una empresa asesoradora independiente que iba a asesorar al Estado. Nadie sabía que en realidad era Boudou disfrazado o enviando a Van den Broele. Y la verdad que
se suscitaron muchas cuestiones personales en mi casa y yo intuía que algo fuera de lo normal estaba sucediendo, entonces fui como presionándolo a Van der Brule, que era mi marido, para que me diga como en qué estaba, ¿no? Incluso presiones para mudarnos otra vez a Buenos Aires, como cosas muy, muy tiradas de los pelos, y yo le decía, mira, yo si vos no me das un fundamento, no voy a desarmar toda mi vida, o sea, ¿qué pasa, no? Y de ahí muchas situaciones muy raras. Me llevó mucho tiempo que él me cuente, y después me llevó mucho tiempo darme cuenta que era verdad. Yo pensé que él como que estaba fabulando, porque me parecía totalmente extraño. Nosotros llevábamos una vida como muy, muy tranqui, muy otro perfil. Él no era nadie de la política, tampoco del periodismo, de nada, hasta que me di cuenta porque lo vi replicado en los medios. Él me contaba de ciertas entrevistas o ciertos viajes. Yo empecé a leer desesperadamente los diarios, ver la tele, los programas políticos, para ver si algo de lo que él decía se despejaba ahí. Bueno, y me di cuenta que sí. Entonces, bueno, ahí le dije, mirá, no tenés necesidad de hacer esto está mal. Yo no quiero este dinero en mi casa, no quiero que mis hijos crezcan con la plata de otros chicos que mueren. O sea, me parecía tremendo la situación. Y también le decía, ¿por qué lo haces? Si Laura, nosotros vivimos muy bien. Laura, vos estuviste muy sola porque te abandonaron amigos, te abandonó familia, no estabas protegida institucionalmente, pero decís algo maravilloso en algún momento, que es que te sostuvo el poder de la verdad. Y además te refugiaste en algunas cosas que quisiéramos que nos cuentes un poco. Te refugiaste en la lectura, en la meditación, en algunas cosas que te gustan, el deporte, la pintura, el violín. Contanos de estas cosas que te acompañaron y te sostuvieron. Sí, la verdad fue muy duro, sobre todo perder a mi familia, pero no perderla porque sí, yo la perdí porque ellos eligieron irse con Alejandro. Y no es que la perdí, o sea, fui atacada por ellos. De hecho, hasta el día de hoy no tengo ningún vínculo ya, pero fui atacada en los expedientes, no solo verbal o en una cuestión en un ámbito privado, ¿no? Fue muy, muy duro, y la verdad que tenía que seguir criando a mis hijos. Yo quería seguir viva, obvio, y también quería que esto llegase lo más lejos que pudiese. O sea, llegar a un juicio me parecía increíble, pero la verdad yo decía, me tengo que mantener viva y cuerda para llegar a ver el final feliz, o por lo menos un final. Y sí, bueno, tuve que bucear en mis profundidades porque no tenía a mano ningún tipo de persona o recurso disponible. Entonces, bueno, sí, la lectura, yo siempre fui una gran lectora, y era genial porque cuando uno lee va a esos mundos imaginarios que te alejan del abismo de tu realidad. También aprendes muchísimo de la vida de otras personas, de sus historias, entonces podés sentirte reflejado, o también te ayudan a pensar que un futuro mejor es posible. No sé, en esa época también leí el libro de Víctor Frank, Un hombre en busca de sentido, El hombre en busca de sentido, y me pareció tan conmovedor. Y nada, me refugié en la vida de esas otras personas que pudieron renacer a pesar del dolor. Y bueno, yo me dedico al deporte desde muy chica, y siento que también el deporte o caminar te renueva las energías, te limpia. Entonces, bueno, traté de hacerme todo un cronograma para poder entrenar o poder salir a caminar en la naturaleza, para poder volver a tocar mi violín, que, bueno, yo era violinista de mucho más joven, que también es el violín de mi abuelo, entonces también era un poco del mimo ese de tener algún familiar cerca. Yo estudié Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, así que empecé a pintar, a hacer artesanías. Eso también me acercó a gente que me quiso ayudar y me compró o me encargaba cuadros. Los domingos a veces ponía un stand de artesanías en la plaza. Y bueno, eran todas como cosas sanadoras y cosas también lindas para que mis hijos participen y me vean que yo estaba
creando y estaba en acción y que no estaba ahí en el abismo. Y en ese momento conocí al doctor Joe Dispenza por sus libros y empecé a meditar con él y la verdad que fue un camino lindísimo que me sirvió un montón para resolver muchas cosas personales. Vos sabés, Laura, que cuando yo te vi la primera vez en televisión, recuerdo que ya venía acompañado de todo un rumor de que vos eras una mujer despechada, que, en fin, como una serie de cosas negativas que después vos lo decís claramente, hacían como sospechar que te faltaba cordura. ¿Podés explicar qué fue lo que vos viviste cuando te diste cuenta que tenías exposición pública y al mismo tiempo se estaba fraguando una mentira respecto de tu persona? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te defendiste? Ya, eso fue y te tremendo. agrego, Laura, antes de que contestes, Laura, te agrego a eso. Vos tenías en ese momento 34 años y 3 hijos. Es decir, te enfrentaste a todo desde una situación complicadísima. Contanos un poco, contestando la pregunta de Mercedes. ¿Cómo fue eso? Fue muy duro, pero ya venía siendo muy duro antes de que yo hablé. Y entonces yo necesitaba que esto se resuelva de alguna forma porque acá en el juzgado de familia, muy cómplices de Van den Brule, lo que querían demostrar es que yo estaba loca antes de que la noticia salga a la luz. Entonces era una asfixia entre pericias psiquiátricas y psicológicas, pericias a mis hijos, acusaciones de mi propia familia diciendo que yo abusaba de mis hijos, que era una madre golpeadora, que tenía vicios, que era abandónica. Bueno, mi madre decía que yo era deficiente mental. A eso sumale toda una persecución violenta que yo vivía a diario. Bueno, la imposibilidad de conservar un empleo porque me echaron, después me tomaron otra vez de otro lado, pero era todo como si trabajaba por horas. Esa era la verdad. Y entonces tenía que sostener también económicamente a mis hijos, defenderme de los matones, defenderme de la justicia, defenderme de Van den Brule que venía y me decía, o te meten en un psiquiátrico y a los locos nadie lo cree, o vas a aparecer envuelta en una sequía, y ahí la escalada violenta otra vez. Y entonces cuando esta noticia sale en los diarios, para mí fue una bendición, porque decía, un abogado belga, o sea, ya sabían que era él. Y no se me había ocurrido antes acudir a los medios, porque yo no era de este medio. Y bueno, y la verdad que los medios, Nicolás Guiñaz, que al principio me salvaron. Y Nicolás me decía, tenemos que sacar la noticia a toda costa antes de que vos la pases peor. Entonces, bueno, ingenuamente yo pensé que eso me iba a traer bienestar. Bueno, y la verdad que eso terminó después de detonar mi vida, pero al mismo tiempo yo era visible. Ahora, meterme en un psiquiátrico era mucho más difícil, o sacarme los hijos, o que me maten una noche y que parezca un accidente. Y bueno, y después la exposición de todos los medios afines al gobierno que dijeron de mí barbaridades tremendas, pero también, como yo no me engancho en las cosas, o sea, la verdad que yo no miraba eso, no leía esa parte del diario, no tengo Twitter, no me enganchaba porque ¿cómo me voy a enganchar en la estrategia de las personas que justamente me quieren dañar? O sea, sería muy tonta, no dejaba que ellos contaminen lo poco de energía positiva que tenía. Y bueno, y me mantuve ahí, fue un gran trabajo por ahí al principio cumplir con todos los requisitos de los medios de comunicación, que la verdad yo quería hablar con todos los que me llamaban, porque por el otro lado el mensaje era muy, muy fuerte. Entonces yo decía, yo tengo una sola voz, que se escuche en la mayor cantidad de lugares posible. Y es un trabajo, porque pasaba muchas horas del día atendiendo y muchos periodistas, ellos no sabían ni quiénes eran. O sea, vos imaginate, me llamaba alguien y yo le escribía un chat a Nico Guiñazqui, ¿es bueno o malo?, le ponía. Y me decía, bueno. O sea, esa era la conversación para que yo atienda el teléfono.
pero caí en algunas entrevistas disfrazadas donde, bueno, pasé muy malos momentos, pero también no me enganché en esos momentos y supe frenar y decir, no quiero hablar de eso, lo que sea, o hablar de eso, pero no llegar a la confrontación. Pero la verdad que es muy difícil cuando sos un ciudadano normal y de repente tenés un gobierno en contra, y más mi situación de los chicos y de la economía paupérrima, eso era tremendo. Por suerte tuve ayuda de mucha gente buena, desde una amiga, no sé, que a veces me traía comida casera, cosas así. Ya voy a empezar a llorar, esto es tremendo. En alguna nota decís, Laura, que ponías a veces la yerba a secar al sol para poder volver a utilizarla, es decir, como en el tango, ¿no? La yerba secándose al sol. Y bueno, y tantísimas otras circunstancias que muestran la fortaleza que tuviste para afrontar todo eso. En este momento sos parte de, o estás dentro del programa de protección de testigos, ¿no? Y también vos decís en alguna oportunidad con mucha sabiduría, diferenciás el programa de protección de testigos con el programa de protección de los arrepentidos. El arrepentido es alguien que delinquió y se arrepiente. Y de alguna manera está bastante favorecido legalmente. En el caso del testigo no se da eso, es un compromiso muchísimo mayor y sin embargo el sistema de protección es menor. Contanos un poco del programa de protección de testigos. Es tal cual. Marta, perdón, antes de que Laura conteste, yo propongo que nos vayamos a una pausa, así ya seguimos hasta el final con ella. Nos vamos a la pausa, Gerardo. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ahora te escucho. Que tenemos que agradecer muy profundamente por seguramente produce mucha tristeza y con razón. Marta, te escuchamos. Bueno. Sí, Marta, seguí. Estamos hablando justamente referido a la situación actual, ¿no? Introducí la pregunta, Marta. Bueno, eso de que te debe dar mucha tristeza volver a hablar de estos temas y por eso tenemos que agradecerte doblemente que prestes este testimonio tan importante. Pero vos estás también como parte de esto que seguramente te está fortaleciendo, sos parte de el proyecto Ficha Limpia, trabajás en cuestiones que tienen que ver con transparencia, en organizaciones que trabajan el tema transparencia y participación. Insistís mucho, y me parece fundamental esto, de que de estas cuestiones se sale con educación, que hay que cambiar el paradigma de la educación en nuestro país. Y bueno, y también nos gustaría que nos cuentes qué es soporte. Bueno, la verdad que volviendo al inicio de tu pregunta, cuando yo tengo muchos recuerdos que no los tengo a diario
Entonces cuando empiezo a rememorar, obviamente sí, me angustio. Por eso a veces lloro cuando hablo, pero no es algo que no puedo evitar. Por eso lloro y sigo hablando porque me parece que es así. Y bueno, la verdad que lo que me preguntabas antes sobre la protección a testigos, me parece que hay que diferenciar muy bien sobre la protección a arrepentidos y a testigos. Los arrepentidos son personas que eligieron cometer un delito, que se los premia para que hablen, porque no hablan porque sí, porque no son reales arrepentidos. Ellos negocian o años de libertad, que imagínate, eso no tiene precio, la libertad de uno, o dinero o lo que sea. Y después de este premio obtienen otros beneficios también. Los testigos somos personas ajenas a las causas, no somos delincuentes, no hemos cometido ningún ilícito, nadie nos premia y aparte de que nos detonan la vida, nos dice muchas gracias, vuelva a su casa, y si después ocurre algo, una venganza, lo que sea, nadie se hace cargo. La verdad que es muy difícil, por eso esto que vos me decías de las iniciativas civiles, ¿no? Como Soporte, Ficha Limpia, son imprescindibles. Ficha Limpia, bueno, en mi provincia es ley. Cuando yo la conocí, lo primero que hice fue apoyarla, porque ¿cómo no vamos a apoyar que no vuelvan estos mismos corruptos y mafiosos al poder? O sea, todos deberíamos apoyar una ley así, debería ser ley per se, sin que luchemos por ella, ¿no? Y después este nuevo grupo de gente que se ha unido en Soporte, que era una vieja asociación, ya existía y bueno, se está como reinventando ahora, justamente para ayudar a otros testigos, tomando mi caso, para que no tengan que pasar estas situaciones, ¿no? Y a mí lo que más me gustaría es poder llegar a cambiar la ley de testigos y que no solo estemos mejor cuidados y mejor contenidos, sino que también se aplique a nuestro país, porque por ejemplo en la ley actual de testigos, el testigo que imagínate que perdió su ámbito social, yo por ejemplo perdí mi casa en ese momento, perdió su trabajo y se siente amenazado realmente por todo su ámbito, recibe 6 meses de asistencia económica paupérrima, o sea, algo menos que un salario mínimo. Y después de los 6 meses ya está. Ahora, si la elevación a un juicio lleva más de 10 años, un juicio un promedio de 3 años, y después hay que ver si no se te vienen a vengar, ¿qué haces con 6 meses de ayuda? O también 6 meses de ayuda psicológica nada más. O sea, no, la ley está hecha para Austria, donde todo funciona genial, pero no está hecha pensando en que vivimos en Argentina. Obviamente que la custodia física, yo me he peleado mucho con el programa y he logrado cosas que en realidad son mi derecho, pero a fuerza de pelearme, porque yo también en mi casa tengo viviendo mis 3 hijos, entonces a mí me desespera saber, por ejemplo, que no vamos a tener más custodia, o que volveríamos al ámbito de la custodia de la policía provincial. Entonces he logrado cosas, pero también con los cambios de gobierno y todo eso, también me di cuenta de lo descartables que somos. Laura, no le importa a nadie. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mis hijos ya han crecido. El más grande hoy cumple la semana que viene 24, el otro tiene 21 y la más pequeña tiene 13. O sea que cuando todo esto comenzó eran adolescentes y bueno, y una bebé de 2 años, era la más chiquita. Así que sí, han pasado por toda esta... Su crecimiento ha sido marcado por esto, por escaparse, por defendernos como podemos y bueno, viendo una madre que hizo todo lo que estaba a su alcance, pero a mí me hubiese gustado ser una madre distinta, con paz, o que con las cosas dependan de mí, y no inmersa en esta realidad externa tan sombría, ¿no? Y tan asfixiante. Por eso yo creo que, bueno, este grupo de gente que se une a Soporte, espero que podamos llegar a hacer ese cambio, espero que podamos, porque a mí me daría mucha pena tener que ver a otra persona como yo en mis mismas circunstancias.
Laura, ¿qué tendría vos, que incluir perdón, esta ley que vos estás pensando? ¿Cuáles serían estos ejes que vos modificarías ya mismo para que otra persona no pase lo mismo que vos viviste y de alguna manera todavía estás viviendo? Me parece que Alejandro quiere decir algo. No, pero espero que conteste Laura. Hay muchas cosas para cambiar en la ley. El problema que yo me encuentro hoy más difícil es cómo después hacer que los gobiernos respeten esa ley. O sea, realmente los ciudadanos tenemos que tener una conciencia un poco más amplia de lo que significa el testigo, porque recién yo dije, ojalá no haya más testigos como yo en mi misma situación. Ojalá haya testigos. Empecemos por ahí, porque en las circunstancias donde estamos, ¿quién se va a animar a decir algo? Y por más que exista la ley, yo, por ejemplo, en este momento estoy tratando de que se cumpla para mí una ley que hay donde al testigo se lo compensa con un porcentaje de lo que él devolvió al Estado. Y es un periplo enorme. Yo digo, ¿cómo puede ser que esa ley no se cumpla automáticamente terminado el juicio? Tanto, o sea, la pena para el malo como el beneficio para el bueno tendrían que ser de cumplimiento automático. Tal cual. Laura, hoy, por un lado, te transmito el saludo de Gastón Marra, que nos está escuchando y que había sugerido un par de preguntas que, por supuesto, ya las contestaste. Una la hizo Marta y la otra la contestaste antes de que te la hagan. Pero este tema me interesaba mucho. En los países más avanzados hay un sistema de premios, tal como vos mencionabas, porque verdaderamente desarmar las complicidades mafiosas es absolutamente imposible si no damos espacio a que los testigos puedan venir y contar lo que saben. Queda clarísimo con tu testimonio que es muy, muy conmovedor para los que te miramos y no nos podemos ni imaginar tu situación, porque vos dijiste algo terrible, dijiste que no habías encontrado mucha gente que te dijera yo hubiera hecho lo mismo, que es lo que para vos es lo más natural. Yo creo que si hay una frase que subrayaría como título de la charla es esa, ¿no? ¿Vos crees que un sistema que premie y medianamente le dé alguna tranquilidad a la gente que se propone declarar en causas de este tipo, que recordémoslo, son causas de delitos contra toda la sociedad, ¿no? ¿Un estímulo contribuiría a que más gente se decida a testimoniar? Un estímulo económico, sí. Digo, ¿no? Yo creo que eso es una sumatoria de cosas. Por supuesto que el estímulo económico ayuda, pero antes de eso, vos, o sea, yo me pongo a mí de ejemplo porque es el caso que conozco, ¿no? Pero en mi caso, yo traté de hacer algo por el bien de todos. Perdí mi marido, toda mi familia, mi casa, mi empleo, 12 años de mi vida, todos mis ahorros, las amistades. Fui en la prensa, fui tratada como loca, como todo el mundo sabe, o sea que se habló de mí lo que quiso la gente, esta que no me quiere, a la cual denuncié, y cuando terminó todo y me conservé viva y aparte llegó a buen puerto porque la sentencia está, vos tenés que regresar a esa vida detonada. Lo que yo digo es qué injusto, o sea, como si yo fuese la culpable. Vos ponés de ejemplo la vida de Van den Brule, él a último momento se arrepintió, yo le insistí mucho para que esto suceda y se lo festejé, me parece genial, fue premiado doblemente, incluso las deudas de él fueron saldadas con plata del Estado, y eso doy fe en primera persona, lo vi, y ahora vive una vida, no hablemos de personalmente, ¿no? Pero él rearmó su trabajo, lo premiaron, le dieron un nuevo empleo, lo reinstalaron y ya está. Entonces, si vos mirás las cosas desde afuera, es el mundo del revés, ¿no? Si hubiese una ley que al testigo desde el minuto 1, porque yo tuve que ir a buscar al programa, gracias al juez Germiniani, que en el 2013 dijo, pero ¿cómo esta mujer no está protegida? Y se peleó con todos y lo logró. Si no, yo no hubiese entrado tampoco ahí. Pero la verdad que el programa al principio fue totalmente obsoleto, no hizo nada por mí, es más, me dejó totalmente a la deriva, un poco creo que a propósito.
Cambio, si vos tuvieses desde un ente que no pertenezca también al gobierno de turno, pues eso es importantísimo. Exacto. Una asociación donde al testigo se lo protege integralmente, desde el minuto cero. Se le da atención jurídica, se le da atención psicológica, se le ayuda a reinsertarse laboralmente o se le da un empleo, y con una bolsa de empleo se lo cuida para que en ese empleo no sea hostigado y perseguido. Se atiende a la familia del testigo, porque yo tenía 3 menores. A nadie le importó que eran menores de edad. Yo estaba, pero al borde de la demencia, porque pensaba que cuando mis hijos no estaban conmigo, estaban por ahí en la calle, subiéndose a un colectivo y los iban a raptar, y era una situación de estrés tan angustiante diariamente. Hasta que no los tenía los 3 en la casa, era una desesperación atroz. Una pregunta para Alejandro, en este caso. Alejandro, ¿conoces otros casos de testigos protegidos? Bueno, el problema, los testigos protegidos en realidad sí, hay un programa de testigos protegidos que ha funcionado independientemente, es decir, ha funcionado un poco mejor o un poco peor según los intereses del gobierno de turno, qué interés tenía en el esclarecimiento de los casos o en la protección de los delincuentes, digámoslo tal como es, ¿no? Pero el problema principal es el que yo creo que plantea Laura, y es que no hay un programa que dependa de la justicia o de un organismo independiente. Y hay una petición, nos recuerda Gastón Marra, que justamente tiene más de 100.000 firmas, y volvemos a convocar a nuestros oyentes para que la firmen en change.org/testigos protegidos. Esa petición justamente reclama que la protección esté armada en un organismo independiente, que en un presupuesto propio. Algo se había podido avanzar, esto lo charlamos en nuestro programa en su momento con quien estaba a cargo de eso, que era el doctor Juan José Benítez, y se había organizado un procedimiento muchísimo más eficaz, con gente más entrenada, pero lamentablemente el problema es la dependencia del gobierno de turno, no particularmente del anterior o del anterior, sino de que qué interés tiene un gobierno que es el denunciado en que se proteja a los testigos que lo están en todo caso denunciando. Parece 2 más 2 son 4, ¿no? Yo, Laura, te quería agregar una pregunta, un comentario y una pregunta, porque hoy en esta jornada que mencioné, la de ética y compliance, te escuché en un solo momento quebrarte cuando dijiste que tus hijos están muy orgullosos y que para vos lo más importante es poder mirarlos a los ojos. Pero también dijiste, lo que ya mencionaste, que tus hijos están muy dolidos porque sienten que sufrieron cosas que sus amigos, sus conocidos, las personas con las que tratan, no han padecido. Y yo respecto a esta soledad, te quería hacer una pregunta. Otras organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos que no estuvieran vinculados con los delitos que se denunciaban, en fin, otro tipo de organizaciones, ¿se acercaron a vos para darte solidaridad, para acompañarte? No, en realidad de la política tuve un abanico de ofrecimientos, desde bueno hasta muy malos. Organizaciones independientes, no. Tuve sí la ayuda de una persona, un empresario, que él se acercó, bueno, por medio de un secretario para ofrecerme trabajo, para que tengamos obra social y para que pueda pagar el alquiler, y me hizo un contrato de 2 años, que estoy muy, muy agradecida, sin conocerme ni nada, y me dio un trabajo súper facilitado para que a mí no me saque tiempo de mi vida. Y después gente de la política, pero por fuera de la política, me ayudó mucho Ernesto Sanz, que es de mi provincia, pero por fuera de la política, en un ámbito casi familiar, por intermedio de una amiga mía que era familiar de él y yo no sabía. Él se acercó a mí, fue muy solidario conmigo y me dijo, yo te quiero ayudar en todo. Y después, estando adentro del gobierno, bueno, Laura Alonso, siempre cuando yo necesité, por ejemplo, en el año del juicio, yo no tenía contacto con el programa de testigos, ninguno. Entonces la llamé a Laura y le dije, aparte me habían echado del trabajo otra vez, le dije, mira Laura, estoy sin trabajo, voy a perder la casa,
Y el programa de protección desde que ganaron ustedes nunca vino. Yo tenía pánico aparte. Y ella, bueno, ahí realmente se puso a trabajar en forma intensa, pero sí, hay gente contada con la mano. Bueno, por supuesto, María José Sanz con Ficha Limpia acá en Mendoza, que fue la que me acercó un poco la propuesta, de mano de Gastón también, pero no, ninguna organización vino solidariamente. Yo deseaba desde, no sé, desde ese cuento de hadas que me armaba, que alguien venga y me diga, bueno, te vamos a apoyar, te vamos a proteger, te vamos a dar trabajo, tus chicos tal cosa, o traerlo al colegio tal que es de tal asociación que van a estar contenidos. No pasó. Tampoco es que estoy enojada con eso, pero eso también me hace ver más las fallas. Y vos imaginate, respecto a lo otro que hablábamos de los testigos y la falencia esta de los tiempos, ¿no? que programan. Vos imaginate una mujer rescatada de trata, para corrernos un poco de lo que es corrupción, que tiene mucho que ver con el ámbito político. ¿Cómo puede ser que una mujer rescatada de trata, que aparte habla y es testigo de todo lo que vivió, tiene 6 meses de asistencia? Esa mujer hay que acompañarla durante 10 años a rearmar su vida, porque su psiquis está molida, ha perdido todo su núcleo social, reinsertarse socialmente y confiar en alguien nomás. Si yo no confiaba ni en los de seguridad, o sea, por suerte en la gestión del gobierno de Macri, las personas que me cuidaban, no hablo de los que estaban arriba en el programa, sino los contactos conmigo, gente idónea 200%, que justamente uno de sus trabajos fue que yo pueda confiar en alguien, que en este caso era ellos, que eran los que me cuidaban, ¿no? Pero gente sumamente idónea. Y yo después cuando pasaron los años, pasó el tiempo y se hizo un lazo de confianza, les decía eso. ¿Cómo puede ser que una mujer rescatada de trata no tenga 10 años de acompañamiento? Porque esa también es un testigo. No es uno de los narcos arrepentidos. Ese, la verdad, que no importa que pase su vida. Suena feo, lo diga así, pero es real. Pero las otras personas, su inocencia, fueron dañadas de esta forma. ¿Cómo la sociedad no va a querer realmente cuidar? O sea, ¿quiénes son los ejemplos de nuestra sociedad? ¿Son los arrepentidos? ¿Son los mafiosos que devolvemos al poder? ¿Son los arrepentidos que premiamos con dinero y con años de libertad? Eso es lo que a mí me indigna. O sea, otra vez volver a esto de, ¿tenemos los valores tan trastocados? Yo creo, Laura, que lo que estás diciendo también hay que ponerlo en contexto, porque a veces cuando uno habla de corrupción, como está todo tan teñido de la grieta y de las peleas políticas, se pierde un poquito el foco. Pero lo que vos decís vale exactamente igual, como dijiste, para un testigo o una víctima en temas de trata, o para los testigos que pueden desarmar las grandes organizaciones criminales como el narcotráfico, la mafia. Y esas organizaciones tampoco parecería haber un compromiso y un interés serio de nuestra dirigencia, sin importar de qué signo sea político, para desarmarlas, porque no se dan a los testigos y a los denunciantes los mecanismos. Vos hoy decías algo muy importante en esta jornada de la que participaste, cuando decías, no puede ser que cualquier persona que quiera denunciar un delito en cualquier lado termine siendo la víctima, otra víctima más, de la misma organización que delinque, ¿no? Bueno, sí. Es por eso... Sí, perdona, Marta. No, yo quisiera, cuando falten unos pocos minutitos, despedirla a Laura con un párrafo del artículo de Carlos March. No, yo solo quería agregar que por eso para mí, en esta frustración que siento, porque esta gente haya vuelto al poder y porque mi propio prójimo no entienda lo importante que es tener gobernantes que no roben, lo importante que somos los testigos, lo importante que es ser honesto, lo importante que es trabajar, esforzarse, en la cultura del mérito, etcétera. Yo creo que el único lugar donde nos queda para invertir es en la educación. Y la verdad que si yo alguna vez consigo que se me dé mi premio por haber hecho lo que hice, es ahí donde lo quiero invertir.
yo quiero invertir en la educación, porque es la única llave a un nuevo futuro, una nueva generación de gente que por lo menos piense, tenga ese poder de discernimiento. Y creo que hoy mucha gente no lo tiene. Y también esa estructura del trabajo y de lo importante que es el esfuerzo y el mérito, el esfuerzo, el logro, el esfuerzo. Me encantaría eso, y por eso también me esfuerzo tanto en que esta ley de recompensa sea real, porque mi sueño es que esto termine así, termine con una recompensa merecida y esa recompensa vuelva al pueblo, tratando de cambiar el futuro para todos, donde decir la verdad no sea ser un ser heroico, ¿no? Antes, Marta, de que vos leas lo que querés leer como nuestro pequeño homenaje a esta luchadora cívica y a esta verdadera heroína que es Laura Muñoz, yo voy a citar a Carlos Marx, que en este momento nos está acompañando, pero no puede estar presente totalmente. Hoy Charlie dijo: la ideología con valores es ideología, la ideología sin valores es corrupción. Y me parece que es una buena frase, ¿no? Para acompañar este momento. Tenemos un cierre musical a la medida de Laura Muñoz, por lo menos eso pensamos, pero antes, Marta, despedir a vos. Sí, bueno, esperamos haber contribuido con nuestro granito de arena para que tu caso se conozca, para que consigas lo que estás persiguiendo y que mucha otra gente te imite. Y el párrafo que quiero leer dice: Laura pudo haber sido cómplice de la corrupción, pero asumió el desafío de ser denunciante, convencida de que para que la justicia sea ciega, se necesitan testigos que vean, y para que el Poder Judicial condene, hacen falta testigos que hablen. Gracias, Laura. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Laura, y antes de irnos, cualquier cosa que alguno de nuestros oyentes que tenga interés pueda participar, se contacta con vos, con este grupo que estás integrada trabajando, con Gastón, decile vos lo que quieras a la gente. Sí, por supuesto, todas las personas que se quieran sumar con ideas, con propuestas, o simplemente saber qué es lo que estamos haciendo, por las redes nos puede contactar. Todavía no tenemos una red oficial, pero nos puede contactar o a mí o a Gastón. Yo Twitter no tengo Instagram y Facebook. ¿Cuál es tu Instagram? Les dejo mi mail personal y me escriben. Decinos cuál es tu Instagram. Es Lau Munoz, MZA de Mendoza. Y Lau Munoz, si no les dejo MZA por Mendoza. Ok. ¿Y sí. En Facebook? Mi Facebook como Laura Muñoz. Y si no, les dejo mi mail, que es lalimunoz, sin la n, @gmail.com. Me escriben y yo feliz de poder contestar. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia, nos transmitiste un mensaje muy, muy fuerte que esperamos que le haya llegado a nuestros oyentes. Te vamos a despedir con un tema que es de todos los tiempos, ¿no? Se volvió a hacer famoso hace no mucho en una serie de televisión, pero el contenido es el contenido de gente que lucha por valores y por causas justas, así que creíamos que era apropiado para decirte que te valoramos, te admiramos y te agradecemos mucho que hayas participado del programa. Nos vamos Gracias. Hasta la semana que viene, les mandamos un abrazo para todos y escuchamos Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna,
Oh bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior.